Tengo acá enfrente mío una cancha de fútbol, un silbato, indica el inicio de una carrera. Manuelita empieza a trotar. La obra es el relato de un adolescente que lucha con sus propios pensamientos e ideas, desarmando esquemas ajenos y escupiendo intenciones intrusas. Es un relato humano sobre la amistad, el amor y la hombría. El espectador podrá contemplar los sueños de un chico que se descubre homosexual, la humedad de los vestuarios, la cancha de fútbol y los recuerdos dolorosos de la infancia de un pibe que debido a su contexto debe esconder su diferencia, pero también se encontrará con toda la fiesta de la juventud y su ternura. Hablamos de la obra Manuelita, una producción de la Emperifollada, con la dirección de Alejo Zulieiro y que es presentada en Teatro Área 623, 623, Pasco 623, Valvanera, claro, Área 623, Pasco 623. Exacto, el teatro se llama Área 623. Tiene mucho sentido. Valvanera, jueves 9, 16 y 23 de junio a las 9 de la noche. Exacto, 9, 16 y 23 son las últimas 3 funciones. O sea, mañana, la semana que viene y la otra tienen posibilidad de irles a ver a las 9 de la noche en Área 623. Exactamente. Está bueno esto de mover un poquito la escena de... lo digo como un ocupa palermitano que soy yo, pero un poquito más valvanera, ¿viste? Hay teatros en otro sitio de la ciudad, así que vale la pena totalmente. Hay una primera persona que nos está escuchando del otro lado, uno de los actores de esta obra. Su nombre es Tomás Corradi, el primero que ingresó al chat de Zoom. Tomás, acá Esteban y Candela en todas las tormentas juntas en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo Video tranquilo? doble. ¿Se me escucha bien? Sí. Te copiamos bien. Hay como un pequeño eco ahí, pero bueno, seguimos y seguro se irá corrigiendo. Sí, le vamos para adelante. Cande, por favor, presentate tranquila con Tomás. ¿Cómo estás, Tommy? Nos conocemos. Nos vimos ayer. Nos conocemos mucho. Sí. Hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para la audiencia aclaramos que cursamos en la misma facultad desde hace muchos años, desde los primeros años. Algo que también sucede, Tomás, hablamos un poco de la UNA, que es este regreso, te metemos en la charla, regreso a la presencialidad y demás. A todo eso le sumamos que estás mañana haciendo una nueva función de Manuelita. ¿Cómo viene eso? Contamos un poco el contexto, pero qué mejor para venderla que vos. ¿Cómo viene la previa? ¿Qué se va a encontrar la gente que mañana concurra a ver Manuelita? Con un fiestón. Bueno, con esta obra en la que actuamos con Tiago, que dirigió Alejo, que para nosotros actuarla es una fiesta, la disfrutamos mucho. Y un poco no volver a actuar después de la pandemia y todo, que un poco se siente que pasó, pero en realidad un poco no terminó de pasar. No sé, es mucho goce, ¿no? Para nosotros por lo menos encontrarnos en ese espacio con Tiago un poco mano a mano ahí, con la casaca de Boca, y contar un poco la historia de Alejo, ¿no? Esa ficción que él escribió que bastante de real tiene. ¿Querés, mientras le esperamos a Tiago, querés, Tommy, empezar a contarnos cuál es el germen, esto de lo que estabas nombrando recién sobre lo que escribió Alejo, cuál es el germen de Manuelita? Quizás esa es una pregunta más para hacerle a Alejo, pero bueno, yo conociéndole a él mucho, un poco puedo arriesgar una respuesta que es por una necesidad de Alejo, ¿no? De poner en palabras, de decir, de contar una vivencia personal, su vínculo, él siendo su vínculo con la masculinidad, ¿no? Y con el entorno también, que en la adolescencia de golpe puede ser bastante cruel cuando uno no encaja en este modelo que nos intentan hacer encajar siempre, que en definitiva nadie termina encajando nunca, pero qué sé yo, desde él, desde siendo Alejo, siendo un varón homosexual, Claro. El fútbol puede ser muy fuerte, puede ser muy crudo, eso puede ser muy cruel, ¿no? Hay un texto de la obra que a mí me encanta, que es hermoso, que dice, porque en el fútbol que te la metan está mal, es humillante, Claro. ¿no? Como metáfora también un poco de lo que implica ser varón y lo que le corresponde a un varón ser. Ahí Hola, Tiago.
Hola, ¿cómo están? Justo ya entré y estaban hablando profundamente de la obra, un Sí, sí, placer. sí, sí, sí. Está ¿Cómo viendo, están? está viendo en pantalla Tiago Musó, la otra cara de En Escena, lo que sucede, Manuelita. Bienvenido, Tiago. Acá Cande, ya estaba Tomás. ¿Cómo viene eso, Tiago? Bienvenido. Bien, todo bien, gracias. Por favor, gracias a ti. Un poco tomó la pregunta de Cande como para Tiago. Tenemos la versión de Tomás del Germen de la Obra, pero te doy el paso a vos para formulársela a Tiago como para tener la otra lectura, ¿no? Claro, estábamos hablando de Sí. cuál es ese germen que trae a la escena Manuelita, o sea, cuál es el germen de la obra, ¿no? ¿Cómo nace Manuelita? Ay, me está por poner recursi, pero no. Y, o sea, la obra nace, digamos, Aleja me llama a mí, yo creo que después de haber estado, ¿se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Después de haber escrito la obra y de haber estado en un proceso él mismo con la obra, luego me llama a mí. Y yo la leo y nada, la obra me mató. O sea, la primera lectura de la obra me mató. Es al día de hoy que me sigue interpelando un montón. O sea, Germen así es como, bueno, el inicio como de un proceso, de una amistad, de también cuarentena, ¿no? Una necesidad muy fuerte de producir y de contar algo. Y yo creo que justamente el germen de Manuelita es ese algo que tiene para contar, que es en sí la historia de Alejo, que está atravesado por un montón de temáticas que a todos nos atraviesan. Eh, Claro. y a mí y a mí Alejo también muchísimo, digo, yo estoy como muy emparentado con la obra. De hecho, al mismo tiempo como que yo escribí otra historia que tiene que ver mucho con el mundo del fútbol también. Pero hoy pensaba, mientras venía para casa, digo, cuál es, justamente pensaba en un poco como el corazón, ¿no? De todo. Y yo creo que hay algo muy fuerte con la actuación, en la vida y en Manuelita. Digo, para mí, digo, la similitud que tenemos yo y Aleja es que ambas somos actrices, bueno, actrices sí. Y yo creo que adentro de ese mundo, adentro del mundo del fútbol, yo empecé a observar un montón de modos que tienen que ver, es una ficción, digamos. Ese mundo para mí era una ficción a la que a mí me costaba mucho acceder, y ahí es cuando vengo a hablar de la actuación, digo, porque bueno, actuar es hacer de cuenta que, bueno, justamente yo y Aleja estuvimos dentro de ese mundo haciendo de cuenta que. Ujú, ujú, ujú. Claro. Y es tan obvio que íbamos a escribir una historia de eso, mismo después decidiendo ser actrices, porque había algo nuestro, viste ahí. Y bueno, justo este texto que decía Tommy, que es fuertísimo, Mm. que es en el fútbol gana el que la pone, no puedes dejar que te la metan, regalar el culo es patético, dice. Mm. Un poco fuerte, No, no, pero. pero hay algo de eso, ¿no? Algo de... Y también pensaba, digo, bueno, el fútbol es un deporte en el que digo, hay compromisos ficcionales que cometer, ¿no? Yo registraba cómo para ser parte de ese mundo tenía que ser así, pero era tan rico para mí, tan poderoso eso, Ujú. que claramente después escribir una historia fue... y hoy en día, el otro día me pasó que estaba mirando un fútbol y me estaba encantando, y yo digo, mirá cómo es la vida y el aprendizaje que uno tiene que hacer de todo, porque después de todo, Manuelita lo que hace también es quedarse dentro del mundo del que habla. Digo, no posicionarte en contra, sino como que cuente la historia de todo el proceso del personaje desde ese molde afuera. Digamos, podríamos decir algún tipo de closet, pero acá vendría a ser un poco la cancha. Claro, claro, claro. Estamos escuchando a Tiago Musó, al lado Tomás Corradi, Manuelita, es la obra que está protagonizando esta entrevista y que protagonizan ellos, justamente, bueno, amigos, conocidos, colegas de Cande, en un tema que hemos abordado mucho. Justamente también se me ocurrió como aproximar para continuar el intercambio, la sexualidad en una etapa de exploración como es la juventud, donde uno empieza a autodescubrirse y demás, y también la sexualidad y el fútbol, donde uno todo el tiempo encuentra cánticos que es le hago romper el orto y demás. Lo digo como un hincha fanático, amo el fútbol y Obvio. está en todas partes. ¿Cómo tomaron eso? Si quieren, Tomás y Tiago en ese orden, en el orden que quieran,
¿Cómo tomaron esa sexualidad del inicio y esa sexualidad del fútbol? ¿Cómo se chocan en la obra? ¿Cómo lo llevaron ustedes? Bueno, qué Adelante. buena pregunta. No sabría bien por dónde empezar. O sea, supongo que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? A mí particularmente también me pasó que nunca fui bueno para jugar al fútbol. Siempre un poco odié jugar, como un poco fóbico de jugar al fútbol. Y fue como un espacio también de marginalidad, ¿no? Como decir, no, bueno, este no juega al fútbol, es un puto, por solamente no querer jugar, ¿no? Que cuando uno es chico es muy fuerte, como que te imprime algo sobre el carácter, sobre lo que es uno. Yo también, bueno, parándome desde un lugar de varón heterosexual, ¿no? Pero termina pasando lo mismo. Imagino que para los chicos es también como un poco más monumental y doloroso también. Nada, no Sí. sé, me dan ganas de empezar a citar la obra entera, porque Bueno, y pueden contar un hablamos poco de... igual de quiénes son sus personajes, cómo se llaman, qué cuentan. Sí, Bueno, yo yo creo que con en la ficción respecto... soy... No, dale, seguí. Seguí, Fede. No, yo en la ficción soy Fede, que soy el Fede. mejor amigo de Manue, que es Tiago, y ahí te paso la posta, amigo. Qué buena pregunta que hiciste. Mira, a mí con respecto a eso, al mundo del fútbol y a toda esa parte como, bueno, sí, un poco más violenta, apenas leí la obra, dije, uff, esto es complicado. Como que yo no sé si estaba preparado para entrar de vuelta a ese mundo, que era un mundo que a nivel identidad sexual yo me corrí también, yo necesité irme. Pero bueno, por algo también le llegan los materiales a uno y para mí, bueno, cuando llegó, porque la obra habla mucho de este tono, ¿no? Como del fútbol, la violencia, la masculinidad y ese lado de la masculinidad, incluso en el propio personaje que es Manuelita, que luego hace una curva con todo esto. Pero hoy también pensaba que a mí me parece interesante, que yo creo que todo este mundo de la violencia está, pero a mí también, dentro del mundo, algunas cosas me resultaban muy eróticas y muy cercanas entre ellos. Y eso siempre me llamó la atención y eso es algo que en Manuelita también sucede. Es como que a nivel masculinidad es una obra muy diversa, como de capas que tiene. Eh, a mí ese mundo, sí, un poco más que, sobre todo porque él mismo, quien es oprimido, por momentos es el opresor. Digo, en un momento de la obra como que yo hago un poco de bullying a un gordo, a una persona gorda, y digo, hay algo de la decisión de cada texto, de cómo decir cada cosa y de qué actitud tener con cada cosa que, o sea, es un material muy sensible. Claro. Yo creo que con respecto a eso, tanto Aleja, que es la directora, como yo y Tommy, tuvimos que ir tomando decisiones éticas porque el material es heavy y yo creo que es muy necesario. Eh, Sí, ¿Puedo sí, sí. meter ahí un bocadillo? obvio. Que lo que pasa, el problema no es con el fútbol. El tema es con lo que atraviesa el fútbol, ¿no? Con algo de la heteronorma, con algo de esa cosa de este deber ser. Porque, nada, hoy mismo en día igual se está deconstruyendo y desarmándose un montón, ¿no? Con equipos de fútbol mixtos o las pibas que se juntan a jugar, como que se empieza también a repensar un poco eso. Algunos jugadores de fútbol que empiezan a decir, che, yo soy parte del colectivo LGBTIQ+, como que se empieza a desmoronar también algo. Y lo que dice Tiago de las situaciones homoeróticas, igual que pasa en los partidos de fútbol, no sé, tipo, Diego Maradona y el otro chabón dándose un beso. Los Sí, chabones, como que hay algo igual que está ahí en relación a, ¿no? y Está como todo justo en la cruzado. época que yo siempre pienso, digo, bueno, como yo sufrí un poco todo el mambo, ¿no? De la salida del closet, pero siento que no tanto. Digo, yo a nivel fútbol, en la época en la que a mí me tocaba lidiar con todo eso, había algo de lo metrosexual que recién arrancaba, que los jugadores se ponían crema, dincha, y yo decía, ¿y estas locas? Como, ¿viste? Como que había algo de eso también. Y yo creo que a nivel global, el fútbol fue un lugar un poco más limpio, tanto acá en Argentina, no sé si limpio, o quizás cada vez menos este nivel de la violencia y de. Digo, yo creo que esas cosas Claro. siguen estando, pero bueno, también está esta cosa, digo, como
que a mí siempre me llamó la atención. Sí, 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 sí. Están escuchando a Tomás Correa y Tiago Musó, de Manuelito, una obra de la Emperifollada. Un tema que aquí con Cande lo ha traído, lo hemos debatido. Cande, qué pregunta querés preguntarles? ¿Cómo profundizamos un poquito más? Casi me llevo el auricular. ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvieron cuando empezaron a mostrar la obra y cuando estrenaron? O sea, ¿cómo fue que todo este mundo que ustedes crearon impactó en el público? Yo creo que por el público que hemos tenido hasta ahora, que fue muy bien recibida, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de la gente que vino a ver la obra hasta ahora es público, nada, gente que también hace teatro, entonces me parecería hermoso hacer la obra en un colegio o llamar a, no sé, convocar a otros públicos, ¿no? A ver cómo los interpela este material. A mí me pasó que amigos varones míos, varones heterosexuales, han salido de la obra diciendo como, che, como pensando un par de cosas, ¿no? De sentirse también en ese lugar. En ese sentido interpela a todos la obra. Creo que eso es lo que está bueno, ¿no? Me encantaría que vinieran también adolescentes a ver la obra, ¿no? Como gente que también esté un poco en este momento, en esas crisis de descubrimiento, de repensarse, y generar diálogo, ¿no? Charlar, a ver. Claro, claro. ¿Lo siente así, Tiago? ¿Cómo lo ve? Yo creo que la primera vez que la hicimos, que fue como, bueno, abrir el proceso, ¿no? Como se le dice en el mundo del teatro, work in progress. Y ahí cuando lo abrimos, yo creo que, nada, como que sentí que la gente salió muy impactada, Ajá. que era algo que nosotros buscamos. Digo, la directora es muy del impacto del show, del momento. Y esa vez, nada, hubo mucho impacto. Yo creo que eso sigue sucediendo. La obra fue cambiando muchísimo, así que eso también como que varía, ¿no? Respecto a la repercusión. Y nosotros vamos laburando, ahora que estamos en escena y en las tablas, como con ese feedback también, ¿no? Con lo que resulta, lo que no. Pero en sí, la obra ya está muy armada porque nosotros ensayamos y laburamos mucho. Y la fuimos buscando así, ¿viste? Claro. Como laburando escena a escena, como tratando de hacer cada escena valer, que valga. Y eso a mí me deja muy tranquilo con respecto a qué se va a ver o qué no. Digo, yo confío mucho en la estructura que tenemos. Digo, pasan distintas cosas, pero hay algo de hacer algo, hacer Manuelita, que ya está hecha, es una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque sentimos cosas. A mí me pasa que siento, es una de las primeras obras con la que está todo bien actuar y la actuación, pero a mí me pasan cosas a mí, ¿viste? Dentro de la obra. Claro, Y eso para claro. mí es muy loco. Yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Yo soy un actor más de pujar, de ir a buscar, ¿viste? De te hago una cara, como te hago divertir. Y esta obra vino a mí. Entonces, yo creo que esa maniobra sensibiliza mucho, porque yo estoy muy sensible durante toda la obra. Ujú, ujú. Estamos hablando de lo que acontece mañana jueves, el 16 y el 23 también, a las 9 de la noche, en el Teatro Aria 623, Pasco 623 en la dirección, Balvanera, Ciudad de Buenos Aires, la obra Manuelita de la compañía La Emperifollada, con las participaciones, la actuación de quien está en pantalla, Tomás Corradi y Tiago Musó, una obra que gracias a Canda, aquí en Cítrica la hemos conocido. Una pregunta como una puntita, ¿no? Como desde ambos lados, pero también algo que ustedes comentaban, esto de ser interpelados fuertemente por el producto que uno lleva a cabo. Y la pregunta de cuánto cambió con el antes y el después. Hay un Tiago, hay un Tomás antes y después de Manuelita. Es uno de esos trabajos que uno deja un pedacito de corazón en ello. Por ahí, medio metafórico me puse, pero se entiende. Quien quiera responder primero como para ver cómo están en el antes y el después. Se quedaron los enamoré con la pregunta. Sí, yo estoy llorando. No. A mí me pasa que yo creo que a nivel como laburo y de mi posición ética con la actuación, sí, es un antes y un después. Ajá. Y yo te confirmo que para Tomás también, no, mentira, pero sí, porque fue esta cosa de crear con pares, ¿no? Como viste que siempre se dice tal vez, bueno, empezar a ser más horizontales en los espacios, a que eso de la autoridad y esto fue la prueba de eso, ¿no? Creando entre amigues hubo algo de la libertad y además, digo, un re laburo de hacer una obra. Le hicimos entre nosotras, ahí en una casa, ensayando en una casa en cuarentena, y eso fue un placer. Entonces yo creo que sí es un antes y un después con respecto a eso, ¿no?
a producir con pares, con gente pares y que cada uno saque lo que tenga. Total, total. Adhiere en otra parte, ¿está de acuerdo? Muy lindo, Adhiere. No, no estoy de acuerdo, la verdad que no, para Yo nada. a él lo odio, me parece pésimo. Sí, completamente. Yo, siguiendo tu metáfora, pienso que uno deja un pedacito de corazón y gana otro pedacito de corazón también. Como que uno da y otra cosa entra. Y sí, sin duda, como que claramente, primero lo que dice Tiago del laburo horizontal, que es hermoso, que desde la Emperifollada es como un lugar que nos planteamos siempre, que es la Emperifollada, bueno, esta compañía de teatro que creamos hace ya como 5 años, Sí. el primer año de la Facultad de la UNA, y una de las premisas es buscar la horizontalidad y hacerlo con seriedad, ¿no? En ese sentido como de investigar, de pensar, como que mucho tiempo de ensayo, pero también mucho tiempo de pensar la cosa, ¿no? La obra, ¿por qué esta obra? ¿Por qué este texto? ¿Por qué esto nos interpela? Y todo eso es entregar, pero también es ganancia pura. Claro, totalmente. Yo acá pensé que Yo adhiriendo una Sí. cosa más que, digo, está re bueno pensar en el antes y el después, ¿no? Pero Manuelita fue como en algún punto el proceso, ¿viste? Lo que está antes de ese, el después es ahora, pero en su momento, digo, así la cultura y el teatro fue muy afectado por todo lo del coronavirus y Obvio. hubo algo de entregarse de vuelta a un cuerpo, que en este caso es Fede, ¿viste? Como de actuar y volver a entrar en contacto, Claro. que fue muy importante durante el proceso de toda esa locura que vivimos, digo, que el teatro se vio, digo, algo de la distancia de los cuerpos. También eso tiene que ver con, hay un gran antes y un después con, digo, yo ni en pedo me imaginaba hace, sí, un año y medio, estar haciendo lo que hago con Tommy hoy. Claro. Algo que siempre conversamos acá con Cande, a quien le doy el pase para la clausura, si se quiere. Los conocés su laburo. Por vos hemos conocido esta obra, que obviamente tiene sus redes, sus sitios, pero antes que eso, Cande, ¿cómo te gustaría saludarlo, despedirlo, felicitarlo, lo que quieras por ahí? ¿Es sorpresa? ¿Qué onda? No, bueno, felicitarlos, saben que yo les quiero muchísimo y bueno, y si quieren decir algo más antes de que cerremos sobre la obra y que inviten a la gente a que les vaya a ver y a que Manuelita siga recorriendo escenarios. A mí me gustaría decir 2 cosas chiquitas. Primero, agradecerte, amiga, por darnos el espacio para estar hoy acá, a todos, a Radio Cítrica, la verdad que gracias, muchas gracias. Cande, te amamos. Lo segundo que quiero decir rapidito es quiénes integran la Emperifollada, porque me parece que está bueno saber como la idea del trabajo colectivo, que la Emperifollada está integrada por Alejo Sulleira, Ignacio Enríquez, Lola Roy Vivard, Luisa Roy Vivard, Matías Lace, Tiago Musó, Cintia Cerrulo, Joaquín Benzaquén y estoy olvidando, bueno, yo. Quiero que no me olvide nadie, no me debería estar olvidando de nadie. No te olvidas de nada. Eso, y bueno, obviamente me adhiero al agradecimiento y les invito a todos a ver Manuelita. Vamos a estar todos los jueves de junio a las 21 horas en una sala que es un delirio esa sala, no lo pueden creer. Es en 11, Pasco 623 y el teatro se llama Área 623. Ahí en las redes está toda la información y en las historias de cada uno también estamos subiendo para que vayan a verla. Y les queríamos regalar a ustedes 2 entradas también para que vengan el jueves que quieran de los que quedan. Yo estoy. Esa es la sorpresa de nosotros para ustedes. Esa es la sorpresa. Ese primer canje que pego al aire. No puedo creerlo. Bien, aplausos para Esteban. Gracias totales. Y yo reteo ese agradecimiento a Cande, que realmente conectar con la cultura, con el teatro independiente, es un golazo y sin ella no hubiera sido posible. Así que nos retiramos todos agradeciéndole a Cande. Y realmente, Tomás, Tiago, gracias por el tiempo. Nos veremos en las tablas y será hasta el próximo encuentro. Felicitaciones. Gracias a Muchas ustedes, gracias Cande, querida. Gracias por Cande, venir. gracias, Esteban. Hasta pronto a ellos, a ambos, Tomás Corray y Tiago Musó. Cande, además de ganarte entradas, no, realmente más allá de lo anecdótico, me estoy enredando con el cable del auricular, perdón. Es interesantísimo las puertas que quedan abiertas.
Muchísimas. Para seguir indagando en esta columna y para ir a ver la obra, no se la pierdan, Sí. es un obrón. Sí, sí, absolutamente. Repito, estamos hablando de Teatro Arias 623, Pasco 623, Valvanera, este jueves mañana, el 16 y el 23. Yo creo que el 23 dejo de cursar y puedo ir. Y si no, bueno, pego un faltazo. Igual es a las 9, podría meter una magia, pero quiero estar. Cande, algo que dijeron que me quedé pensando y como una especie de posteriori, esto de, sí, el fútbol, incluso el papi fútbol, no solamente... Tiene un componente de la proximidad, del vestuario, el amigo, uno se arrugó, le das un beso. Hay algo ahí que muestra algo corporal, algo físico, algo que no sé si está dejando de ser tabú, pero que Sí, mucho... que es muy contradictorio con el discurso. Exactamente, total. ¿Vos lo notás? ¿Lo sentís como esa Sí, esta tensión? total. Yo fui al colegio, cuando entré al secundario, muchos de mis compañeros de curso, de los pocos varones que había, porque la mayoría eran mujeres, todos jugaban al fútbol y estaban todo el día con la mano uno encima del otro. Era impresionante. Y bueno, y eso, con un discurso completamente homofóbico, era era muy contradictorio. Totalmente, hay muchísimo puntos como ese que siento que obras como esta lo sintetizan, no por una cuestión de simplificarlo, sino al contrario, de exponerlo, problematizarlo y arrojarnos a esta realidad. Tomás Corradi y Tiago Musso eran Manuelita de la compañía La Emperifollada.